Bueno, bienvenidos a la entrevista en Cuenta Atrás. Ya estamos en esta nueva temporada contando los días de esa otra cita que tienen ustedes con las urnas. No son pocas, ¿eh? Hemos tenido unas que si veníamos de las europeas, de las municipales, luego que si las catalanas, que las acabamos de pasar, pero es lo que toca, es la realidad, y en ese caso ustedes son los protagonistas. ¿Y qué hacemos aquí? En esta sección de la Cuenta Atrás en la que, como ustedes saben, entrevistamos a nuestros políticos, pues es acercarles a ustedes, a esos políticos, a conocer un poquito más de qué quieren hacer, qué quieren cambiar, qué nos quieren proponer, ¿no? Y hoy, además, les vamos a presentar a un partido político y a su líder, en este caso, nuevo, bastante reciente, ese aire fresco que de vez en cuando llega a la política. ¿Y de quién estamos hablando? Pues estamos hablando de un partido que se llama Vox. Algunos de ustedes lo conocen, entre otras cosas ya se ha presentado a las elecciones municipales, tienen 2 alcaldes, tienen 22 concejales, bueno, están en ese inicio, también han estado en las de Andalucía, se han presentado a las elecciones con ese programa electoral que ahora nos explicará un poquito más su líder, su máximo representante, que les presento ya, es don Santiago Abascal Conde. Santiago, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Pues el Conde, como sabes, aquí nosotros, ya te he explicado antes un poquito, hacemos referencia siempre a las madres, porque los políticos por alguna razón se pierden muchas veces ese apellido, salvo que te llames Rodríguez Zapatero, porque el Rodríguez queda sí, un poquito más normal, pero normalmente José María Aznar, Rajoy, todos esos lo pierden. Conde, a la señora Conde hay que hacer un homenaje, ¿no? Mi madre estará absolutamente encantada y además mi madre tiene mucho que ver en mi modo de estar en el mundo. Y por otra parte creo que no es un problema de los políticos, yo creo que es algo que ocurre generalmente. La gente tiende a cortar los apellidos. Tengo que ver si en el libro que saco muy próximamente aparece en la solapa el segundo apellido. Y si no aparece y aparece el apellido, la señora Conde, acuérdese usted de nosotros que le dimos el toque para acordarse de ello. Santiago, vamos a ver tanto tu vertiente personal, un poco para que la gente que no te conozca, aunque tu cara es conocida y ya has aparecido en televisión y tienes un pasado político muy activo, y ahora hablaremos también de él, vamos a conocer un poquito más, porque lo tuyo de la política viene en el ADN, me parece a mí. Tu abuelo ya estaba en política, tu padre ha sido una persona muy importante en Alianza Popular y en el Partido Popular después, y en tu caso, tu idilio con el Partido Popular ha durado hasta el año 2013, creo recordar, más o menos, ¿no? 20 años. 20 años de idilio, 20 años no son nada, como claro, decía aquella canción, pero llega un momento en el que Santiago Abascal dice: aquí me paro, voy a dejar este camino que he elegido y voy a tomar otro. Primera cuestión, ¿por qué? ¿Qué pasó para que un día determinado digas: no sigo por este camino y voy a participar? Porque inicialmente creo que es Vidal Quadras el que... ahora lo explicas un poquito más, pero inicialmente eran otras imágenes, otras personas las que llevaban la representación de Vox y apareces un poquito más tarde liderando este proyecto. Pero ¿por qué te rebelas, entre comillas, contra esa gente con la que llevabas, este partido con el que llevas 20 años, y de pronto dices: me he cansado, me voy? Para entender mi salida del Partido Popular hay que entender por qué entro en el Partido Popular, y yo creo que es lo primero que debería explicar. Al final yo me veo empujado a ser concejal en un ayuntamiento que no es el mío, sin ninguna vocación de ser concejal, ninguna vocación por los asuntos municipales, porque mi padre me dice: ayúdame a rellenar las listas en este municipio, en Llodio en concreto, porque no encontramos a gente para poder rellenar las listas. Es verdad que yo ya estaba involucrado como afiliado en el Partido Popular, pero de alguna manera es mi padre quien me empuja al frente en un ayuntamiento gobernado por Herri Batasuna, donde acabo siendo elegido como el concejal más joven, y por lo tanto en la constitución del propio ayuntamiento soy el que se ve obligado a hacerle jurar la Constitución al alcalde de Herri Batasuna, que hoy está en prisión, por cierto, con lo cual tengo un bautismo de fuego en el acceso a las instituciones por primera vez. Pero es que yo llego a la política para defender la unidad de España y para defender mi propia libertad y la libertad de mis conciudadanos, para ser y sentirse españoles en mi tierra vasca. De alguna manera esa es mi vocación. Evidentemente tengo posición sobre otras muchas cosas, pero cuando yo he visto que el Partido Popular
con Mariano Rajoy a la cabeza, no era capaz de defender la unidad de España con la claridad que a mí me gustaría, cuando veo que alguien como María San Gil es apartada del Partido Popular, ella fue mi jefa y la persona con la que yo pude colaborar muy estrechamente, cuando veo que Mariano Rajoy asume la misma política antiterrorista que Zapatero, es decir, cuando veo que todo aquello que a mí me empujó a la política es traicionado por el presidente del gobierno, yo pienso que no puedo seguir un minuto más en el Partido Popular. Es verdad que ese alejamiento no se produce de la noche a la mañana. Es un alejamiento paulatino que yo situaría su comienzo en el año 2008, en el Congreso del Partido Popular de Valencia, en la confrontación de Mariano Rajoy con María San Gil. A partir de ahí yo empiezo a no sentirme cómodo en ese Partido Popular y finalmente en el año 2013, una vez que se asume el fin de la doctrina Parot del Tribunal de Estrasburgo y comienza la salida de terroristas a la calle, yo no puedo continuar un minuto más junto a Mariano Rajoy. Pero sí que eras un poco, a ver, apelo a esa sinceridad que me consta tienes, sí que eras un poco verso suelto ya antes, porque en la última etapa del Partido Popular las cosas no se te pusieron excesivamente fácil dentro del partido, o me estoy equivocando. Esa parte final en la que, bueno, pues se dice por ahí que te hacen hasta renunciar a algún puesto que, bueno, te correspondía legalmente, o sea, empieza a haber ese divorcio anterior, quizás pues cuando ya se empieza a ocultar o a poner el ostracismo a San Gil, que quizás es más cercana a esa posición que tú tienes. No fue fácil el final tampoco, ¿no? No fue fácil, pero fue todo después del año 2008. De alguna manera, sí, el principio del fin se inicia en el año 2008 y a partir de ahí empiezan a apartarme lentamente, a situarme fuera de las listas, porque aquí las listas no las hacen los ciudadanos, no las hacen los militantes, las hace un señor. Y todos los que están en la lista deben lealtad a ese señor. Ese es el error. Yo tengo lealtad a mis ideas. ¿Qué ocurre? Que yo he entrado en política y me he jugado la vida. Como otra mucha gente. A mi padre le han querido matar 3 veces. A mí me han querido asesinar con 23 años. Entonces, cuando uno se juega la vida, no le importa jugarse un puesto de trabajo o jugarse un escaño. Eso no es lo importante. Y eso es probablemente lo que ha marcado la diferencia en mi trayectoria política. A mí no me ha importado, cuando he visto que no compartía las ideas, que no compartía los valores que se estaban defendiendo, no me ha importado apartarme y no me ha importado irme al paro, con 3 hijos, ahora espero el 4. Enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, esa es mi trayectoria, ¿no? Y la verdad que estoy muy satisfecho, muy orgulloso de lo que he hecho. He cometido errores sin ninguna duda y además en un partido político nunca se está compartiendo todo. Yo cuando me encuentro a gente que me dice respecto a Vox, yo comparto el 99%, pero, y pone ese pero grandísimo, digo, no, ese pero es pequeñísimo, compartes más que yo. Yo, incluso siendo el líder de una organización política, no digo lo que me viene a la cabeza, yo acuerdo con mis compañeros, que es lo que decimos, hay veces que algo que a mí me gustaría decir no es compartido con mis compañeros y no puedo decirlo como a mí me gustaría. En política también uno tiene que saber transigir, y yo es verdad que incluso antes de que se produjese ese alejamiento del Partido Popular siempre he tenido una discrepancia, que es mi posición en contra del Estado de las autonomías, que además se ha ido clarificando cada vez más. Tenía esa discrepancia, pero bueno, había un Partido Popular que con Jaime Mayor Oreja y con José María Aznar aplicó una política antiterrorista decente. Había un Partido Popular firme en sus políticas económicas, firme en cuanto a la posición internacional de España, es decir, había cosas importantes que yo compartía, aunque no lo compartiera todo. A día de hoy con Mariano Rajoy no comparto nada, pero nada. Hay quien me diría, hombre, es una posición demasiado tajante. Me gustaría, para que mi posición fuera más creíble, encontrar un elemento para decir, hombre, el gobierno lo ha hecho bien en esto, pero mal en lo otro. Pero de verdad que no lo encuentro. Y alguno me dirá, hombre, la política económica. No, la política económica es la que ya había empezado Zapatero a las órdenes de Merkel en los últimos años también. No, la deuda de los socialistas. La deuda de los socialistas la ha aumentado Mariano Rajoy. Hay déficit todos los años teniendo una deuda pública al 100%. Ya no digamos los impuestos, la política antiterrorista, los brazos cruzados ante Artur Mas, la ley de memoria histórica. No hay un solo elemento en el que Mariano Rajoy no haya traicionado a las personas que le votamos. Y Santiago, cuando tú llega esa rebeldía, que me parece que
es bastante natural la que tienes. No sé lo que te diría tu padre, no sé lo que te diría tu padre cuando le dijiste, papá, voy a tirar por aquí, porque tú sabes que algunas veces nuestros padres son nuestros más aférrimos seguidores y nuestros mejores críticos, ¿eh? Y las madres mejor todavía. Pero cuando abres esa puerta a otras opciones, que en este caso es Vox, ¿qué te encuentras en Vox? ¿Qué es Vox realmente para que el ciudadano lo entienda? Porque me vas a disculpar una cosa, pero no sé si me disculpas o no me disculpas en el sentido de lo que te voy a decir, pero hemos oído poco de Vox. Se oye poco, pero cada vez más. Y bueno, se entiende algunos de una manera peyorativa de la ultraderecha, ¿vale? Y eso es obvio que eso pasa, la ultraderecha. Yo, para estudiar esta entrevista, he leído los planteamientos y no me parecen tan ultraderechistas, pero creo que es el momento en el que el líder, el candidato a presidente del partido, explique esa llegada tuya a Vox y el por qué Vox y no otras opciones, porque lo sabía. Bueno, aquí hay un punto importante a aclarar, más allá de la cuestión de las etiquetas en la que luego entraré, y que no me preocupa lo más mínimo. Y es que yo no llego a Vox, habiendo otras opciones. Yo participo en la fundación de Vox. O sea, yo soy el primer secretario general de Vox. Es verdad que hay otro presidente y que hay un candidato a las elecciones europeas que es Alejo Vidal Quadras, pero yo soy el secretario general de Vox. En la organización de Vox fui el número 2 desde el principio. Es decir, yo participo de la fundación de Vox. No llego a un sitio y me encuentro algo. Pero es una nueva opción. ¿Y esa opción qué aporta a Santiago en este caso y qué quiere aportar al resto de la ciudadanía? Pues mire, diferente, lo voy a decir en pocas palabras, porque bueno, pues el programa es frase, extenso, ¿no? Aporta una cosa clarísima, que todo lo que los españoles nos decimos por WhatsApp se pueda decir en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Todo lo que tantos españoles, tantos millones de españoles sienten y no ven representado en ningún político. En Vox nos atrevemos a decir, y yo me atrevo a decir todas esas cosas. Yo me atrevo a hablar de lo que ningún partido político español se atreve a hablar. Claro, aquí es muy fácil, enseguida te catalogan en una posición extremista, de ultraderecha. Nosotros no somos de extrema derecha, somos de extrema necesidad para España, porque en España no hay derecha. En un país como España, en el que todo se mueve hacia la izquierda, en el que aparece Podemos, que es extrema izquierda, en el que el Partido Socialista mirando a Podemos se mueve hacia la izquierda, en el que el Partido Popular mirando al Partido Socialista se mueve al centro-izquierda. El Partido Popular ya no dice que es de derechas. He compartido tertulias con algunos de sus diputados y me dicen, sí, vosotros la derecha y nosotros el centro. ¿Qué pasa? En un país democrático como España no hay derecha. Es terrible. ¿Cómo va a haber izquierda y centro si no hay derecha? ¿En relación con qué lo son? Pues mira, en relación con Vox. Vox no tiene ninguna vergüenza en hacer un llamamiento a las personas liberales, conservadoras, democristianas, personas a las que les mueve el patriotismo, personas que les mueve el sentido común, que no entienden de esas etiquetas. Y toda esa gente cabe en la casa común de la derecha. Nadie quiere representarlo en España. Nosotros sí. Claro, cuando uno dice, pues sí, nosotros representamos a la derecha, inmediatamente le quieren colocar el San Benito de, sois la ultraderecha. Pero, ¿cuál es el problema? Que a nosotros no nos atemoriza eso. Pero un San Benito que además os ha traído problemas, quiero decir. Os ha traído problemas en el momento en el que, bueno, pues desgraciadamente ha habido a algunos de vuestros militantes que han sido incluso atacados físicamente, acusándoles de fascistas y demás, en donde, bueno, pues una democracia, este tipo de cosas no nos cuadra mucho y no nos casa muchísimo de cosas, ¿no? O sea, que es bueno también matizar exactamente ese tipo de cosas. No, es fenomenal. No, lo que quiero decir es que, y yo estoy dispuesto a explicarlo, para que la gente nos conozca. Lo que quiero transmitir es que no nos da ningún miedo, que nosotros no empleamos un segundo en justificarnos ante nadie. Que uno nos llama ultraderechista, digo, pues que será usted marxista, leninista, partidario de Fidel Castro o proetarra, pero vamos, no perdemos un segundo. Mire, si defender la unidad de España, si defender el derecho a la vida, si defender que queremos unos impuestos bajos y que Montoro no nos tenga cogotados, si defender que el Estado de las autonomías es una ruina, si defender que España merece tener un peso en la escena internacional, si todo eso es ser fascista, pues es que hay millones de fascistas en España. Nosotros no somos eso. Nosotros queremos representar a toda esa gente que quiere una España unida, que quiere las cosas sensatas, las cosas que de verdad queremos tantos y que no está dispuesta a dejarse acogotar por la izquierda como sí está dispuesto el Partido Popular. Y es verdad, esos San Benitos nos han traído problemas. Mencionabas el caso de la agresión, del atentado político contra nuestra compañera de cuenta, contra Imma Seguí, una niña de 19 años, que tuvo la valentía
de asumir el liderazgo de Vox en Cuenca y presentarse a la alcaldía cuando gente de otras generaciones no se atrevía, gente con otra posición social, abogados, médicos, no fueron capaces de dar el paso y lo dio una estudiante. Bien, pues a esta chica, a la salida de su casa, a las 8 de la mañana, se le acercaron 3 individuos, la golpearon llamándola fascista, a ver si ahora eres tan valiente. Y de repente todos los partidos políticos lo condenaron. Podemos, Partido Socialista, Partido Popular. Muy bien. Agradecemos esas muestras de solidaridad y de condena, pero pedimos una reflexión. Incluso Monedero lo condenó, pero es que Monedero había dicho hace poco, quiero que el miedo cambie de bando. Y Pablo Iglesias dijo, hay que salir a la caza del fascista. Y Zapatero nos ha traído una ley de memoria histórica que pretende enfrentar a los españoles. Es decir, que hay españoles buenos y malos, que la derecha es mala y la izquierda buena. Y incluso el Partido Popular, alguien como Javier Maroto, que ahora se casa con su novio este fin de semana, dijo cuando se fundó Vox que eso era la ultraderecha, el fascismo. Claro, luego hay alguien que se toma la justicia por su mano y que pega a una niña de 18 años en una democracia porque defiende todas estas ideas que nosotros estamos defendiendo. Insisto, no nos preocupa lo más mínimo las etiquetas. Bien, pongamos a Vox. Oye, por cierto, Vox, ¿por qué Vox? La verdad que desde el principio pensamos que no queríamos llevar la palabra partido en nuestro nombre. Los partidos se han comportado de una manera indecente en estos 30 años de democracia. Han destruido la democracia convirtiéndola en una partidocracia. Nosotros queríamos una alternativa política para la gente y queríamos dar voz. Vox es voz en latín, y queríamos dar voz a tantos españoles que hoy se sienten sin representación, que se sienten políticamente huérfanos. Y además pensábamos que era mejor que no hubiera siglas, sino una palabra corta. No queríamos etiquetarnos con las siglas tampoco. Y la verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos con dar voz. ¿Ha faltado en el partido un poco de paciencia? Me explico. Tenéis unas elecciones iniciales con 246.000 votos a 55.000 votos más o menos, corrígeme. A 1.500. A 1.500. A 1.500. He leído mal. Hay un error por ahí en la Wikipedia que no sé quién lo ha hecho, pero son 1.500. Sí, son 1.500 a muy poco de tener esa representación y de pronto, después de un resultado que inicialmente es mucho más de lo que tuvo incluso pues partidos que hoy en día tienen ese peso específico en España, como pueden ser incluso Ciudadanos y como pueden ser partidos como Podemos, hay un cierto nerviosismo, si no me equivoco, en el partido y empiezan a haber movimiento de sillas, gente que se va, gente que no quiere estar y donde tú asumes ese liderazgo y das ese paso adelante. Esa falta de paciencia es un hándicap que tenemos en la política porque... Sí. Es algo que, bueno, no eran tan malos resultados. Cierto es, bueno, en Andalucía, si no se equivoca también ciertas fuentes, 18.000 votos me parece que había, cuando Ciudadanos tuvo 6.000 en su primera participación. ¿Esos nerviosismos es un país de resultados ya? Pues sí. Y tengo que decir con mucha tranquilidad que los que han sido impacientes, que los que no han sido capaces de ser perseverantes ya no están con nosotros. De alguna manera... Cuando no se consiguen los triunfos a la primera de cambio, a los partidos se les ofrece una gran oportunidad y es la de purificarse. Con nosotros siguen las personas que están convencidas de las ideas y que están dispuestas a perseverar en la defensa de esas ideas. Entre nosotros sí ha habido compañeros, incluso el anterior líder del partido, Alejo Vidal Cuadras, al que tengo un gran afecto a pesar de algunas discrepancias, pues que no fueron capaces de ser lo suficientemente pacientes y que incluso llegaron a decir inmediatamente después del resultado de las europeas, bueno, pues que el proyecto ya no tenía sentido y que había que irse a otras opciones como Ciudadanos y dejar de defender algunas cosas como el derecho a la vida, incluso dejar de criticar el Estado de las autonomías con tanta crudeza. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Las ideas son las ideas y yo estoy convencido de que es cuestión de tiempo que nos encontremos con esos millones de españoles que piensan como nosotros, pero solo nos encontraremos con ellos si somos capaces de seguir trabajando y de seguir defendiendo esas ideas. No se puede conseguir nada sin esfuerzo. Y sin paciencia, ¿no? Y sin paciencia y perseverancia. No, es lo de que no hay cosecha sin siembra. Sí, exactamente. Sí. Ni hay gloria sin sufrimiento, es así. No sé si es imposible, Santiago, entrar en todo lo que es el programa electoral, pero una de las cuestiones principales, y ya las has apuntado en tu exposición, es esa lucha por esa unidad de España y ese encontronazo con las comunidades. Hace unas cuantas semanas os dio un apoyo Obama, entre comillas, apostando por una España
unificada, ¿vale? Cuando hizo aquellas declaraciones en la visita de Su Majestad el Rey. Profundizamos un poquito más en esa idea de Vox, de esa unidad de España, a la hora de que, bueno, pues entendáis, por qué entendéis que, bueno, nosotros algunos ejemplos hemos tenido muy recientemente con las elecciones catalanas, con los nacionalismos más agazapados, como a lo mejor puedan ser el propio de donde tú vienes, el País Vasco, o el gallego, o incluso el canario. Nosotros también aquí en la zona de Alicante, quizás Elche y Alicante también se harán independientes algún día, pero bueno, la cuestión es que todo ese tipo de cosas que es parte esencial, importante en Vox, explícanos un poquito más la razón principal por la que entiendes que esto, o la que entiende tu partido, que las autonomías han fracasado. Nosotros pensamos que España es una nación, una gran nación, de ciudadanos libres y de ciudadanos iguales, habría de serlo. España no es un agregado de territorios. Los españoles estamos extraordinariamente mezclados. Mi padre es vasco, hijo de un señor de la montaña de Santander y de una vasca de Caserío. Mi madre es gallega, hija de una gallega de Lugo y de un señor de Madrid. Estoy seguro que si me transmites tu genealogía habrá algo parecido. Mi padre de Marruecos, cuando era español, yo sevillano y mi madre de Valladolid, sí. Y estamos en Alicante. A eso voy. Los españoles estamos extraordinariamente mezclados. Son muy pocos los españoles que pueden decir mi padre, mi madre, mis abuelos son todos de este pueblo. Eso es una cosa del pasado. Entonces no tiene ningún sentido que nos hayan querido enfrentar entre nosotros, que nos quieran decir que somos diferentes. Incluso aunque en algunos sitios haya lenguas no propias, porque el español también es la lengua propia de los españoles en toda España, sino lenguas regionales. Eso no nos hace diferentes. Los españoles tenemos una historia común. Tenemos que ser capaces de mantener el proyecto común de España. Y las autonomías han servido, en primer lugar, para arruinarnos. En segundo lugar, para ponernos de espaldas unos españoles frente a otros. Para decirnos que somos diferentes, que podemos tener distintos derechos en función del lugar en el que vivamos. Y nosotros eso lo combatimos de manera frontal. Y han servido también para que los políticos, con la lógica regional asociada a la lógica democrática, nos digan que todo era posible en cada una de las provincias de España, y nos dijeran que podíamos tener un aeropuerto en cada capital de provincia, y nos dijeran que podíamos tener todas las especialidades médicas en todas las capitales de provincia, y que nos dijeran que podíamos tener todas las licenciaturas en todas las universidades públicas de todas las capitales de provincia. Y eso no es verdad. Y que nos dijeran que el tren de alta velocidad podía llegar al felpudo de cada una de nuestras casas. Eso no es verdad. Claro, eso es posible con una deuda pública del 100% del Producto Interior Bruto. No ha habido una planificación nacional. Las autonomías han hecho que cada uno tire para lo suyo, han hecho que nos desentendamos de los demás. Y algunos han llevado ese desentendimiento hasta el extremo. Los separatistas catalanes, lo hemos visto ahora, con estas elecciones fraudulentas que habría que haber impedido. Estas elecciones no se tenían que haber podido celebrar. Y no se tenían que haber podido celebrar, y las han conseguido celebrar, porque el Estado se ha rendido. ¿Y por qué digo que no se tenían que haber podido celebrar? Porque no eran unas elecciones regionales, autonómicas. La verdad es que en ese sentido, alguna vez lo hemos hablado, y en política también que hemos entrado, en las elecciones catalanas lo que no sabemos es para qué iban a hacer con la sanidad, o qué iban a hacer con la educación, o qué iban a hacer con el deporte o la cultura, porque ha sido otro tipo de elecciones. Realmente no ha sido lo que era, pero no nos vayamos tampoco muy lejos. El País Vasco, bueno, es más moderado, ¿o no? No. O lo parecen. No, claro, o lo quieren parecer. Yo soy joven, y tú también. Gracias. Tengo 39 años, menos, un poco, pero muy poco. 39 años. Pero ya puedo mirar un poco hacia atrás. La gente más joven no puede, pero hay gente más mayor que yo que puede mirar también mucho más hacia atrás. El separatismo vasco está muy callado, muy agazapado, pero no siempre ha sido así. En la lucha del separatismo contra España, a veces ha estado en la vanguardia el separatismo vasco, a veces el separatismo catalán. Y dentro del separatismo en el País Vasco, a veces era la fórmula terrorista la que estaba en la vanguardia, mientras que el nacionalismo supuestamente democrático estaba en la retaguardia, y a veces, cuando había alguna tregua terrorista, que la llamaban así, era la vanguardia el nacionalismo de Arzallus y la retaguardia ETA. Pero es una cuestión de vanguardias y retaguardias. Hoy la vanguardia del separatismo es Artur Mas. Y en mi tierra están observando muy atentamente a ver qué pasa. Y pase lo que pase con Artur Mas, la ofensiva va a llegar. Y especialmente si seguimos como hasta ahora,
sin tomar las decisiones adecuadas frente a Artur Mas. Mi posición es que la autonomía de Cataluña debía haber sido suspendida con el artículo 155 de la Constitución y que Artur Mas debería ser procesado. En un país democrático, en el que la ley sea ley y no un papelucho mojado, a Artur Mas no se le recibe en el Palacio de la Zarzuela. Se le detiene, se le procesa y en su caso, después de un juicio justo, se va a la cárcel. Y dirá alguno, ¡qué barbaridad! Bueno, Artur Mas ha dicho que no tiene miedo de ir a la cárcel. No tiene miedo porque sabe que no le van a aplicar la ley. Pero yo tampoco tengo miedo a que Artur Mas vaya a la cárcel. ¿Por qué? Porque yo he venido hasta aquí respetando las normas de circulación. ¿Y tú? Y si me salto un semáforo, probablemente me saquen una foto. Y si digo que no pago la multa, no me libro de pagarla. Porque me sacan el dinero de la cuenta. El Estado es muy eficaz para que un ciudadano no sea impune en el incumplimiento de la ley. Pero el Estado es absolutamente ineficaz para perseguir a un político que incumple las leyes. ¿Cómo es posible que en España Artur Mas pueda malversar caudales públicos en la convocatoria del referéndum secesionista hace unos meses, pueda usurpar las funciones de las juntas electorales, pueda desobedecer a los tribunales y pueda organizar la tentativa de la sedición diciendo que tiene la declaración de independencia guardada en el cajón de su despacho, que pueda cometer esa serie de delitos y que no pase nada? Pues nosotros queremos acabar con eso. Y si de nosotros dependiera, hoy Artur Mas no estaría haciendo política. Pero la defensa de esa unidad no está peleada con que cada zona, cada región tenga esas singularidades. O sea, a ver si alguien va a pensar, vienen los de Vox, esto es la unidad y se acabó ya mi traje regional, las fallas y las hogueras de Alicante. Eso es lo que dirán algunos. Es que esa es la riqueza de España. Claro, yo soy vasco, ¿cómo voy a estar en contra de eso? ¿Cómo voy a estar en contra de lo vasco si mi abuela es una señora de caserío, Pilar Escuza a la Barrieta? Pero, ¿quién ataca la pluralidad de España? Los nacionalistas, que con el pancatalanismo quieren que no haya pluralidad, quieren que no exista el valenciano. No, todo es catalán. Son ellos los principales enemigos de la pluralidad de España. ¿Quién ataca la pluralidad interna del País Vasco? Los separatistas, que quieren que los alaveses, que nunca han hablado vasco, solo el 98% de la población del País Vasco, perdón, de Álava, es castellano parlante de cuna, el 98%. Y sin embargo no se puede escolarizar a un niño en español. ¿Quién ataca la pluralidad? España, claro que es plural. Y esa es una de nuestras riquezas. Y las distintas lenguas regionales forman parte de nuestro patrimonio cultural como españoles. Pero no pongamos en tela de juicio el verdadero patrimonio, que es que tenemos una lengua internacional, que es la segunda más hablada del mundo. Hoy en Estados Unidos hay más hispanoparlantes que en España. Y eso es una potencia, en términos económicos, empresariales, para nosotros, que le están hurtando a cantidad de jóvenes vascos y catalanes de poder disfrutar de ella. Una de las cosas, por dar un paso más allá, para que conozcamos lo más posible, una de tus preocupaciones personales, me consta, porque además estás, bueno, pues has tenido también cargo de responsabilidad en ese sentido, y también en el programa de Vox que me he leído, es la educación. En la educación algo falla, Santiago. En este país algo ha fallado cuando cada 2 por 3 tenemos una ley nueva y todavía no hemos dado con ella. Vosotros hacéis una serie de propuestas en la educación, cambiar las universidades, tampoco tenemos las universidades en el top 10 de las universidades internacionales, son buenas universidades, pero tampoco para sacar excesivo pecho. Esos cambios en la educación, en la de nuestros hijos, en la de esos 3 y el cuarto que viene de camino, en los 2 míos, ¿por qué vía va en Vox? ¿Por qué, qué es lo que queréis aportar en la educación diferente? ¿Qué tecla podéis tocar vosotros que toda la gente que ha venido hasta ahora no ha sabido tocar y seguimos con nuevas leyes? Bueno, en primer lugar, el problema de la educación tiene mucho que ver en España con el sectarismo de la izquierda, por un lado, y con que ha estado en manos de los nacionalistas y del localismo por otro lado. Nosotros somos partidarios de que la competencia de educación esté en manos del Estado y que haya una misma educación en toda España. Sí, que se permita estudiar las lenguas regionales, por supuesto, pero que no se le impongan a nadie. Nosotros, fundamentalmente, en cambio, somos partidarios de que la educación sea una competencia de las familias. Es decir, que las familias puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, que puedan elegir entre la educación pública, privada o concertada, que puedan elegir entre la educación diferenciada o la educación mixta de niños y niñas, o la educación diferenciada por sexos. Queremos que sean los padres los que elijan con el cheque escolar. El Estado tiene que garantizar a todos un mínimo, un cheque por un valor determinado,
que los padres emplearán o bien en un colegio público, en un concertado, o para pagar una parte de un colegio privado. Eso es en lo que nosotros creemos. Y el Estado hasta ahora lo que ha hecho es arrebatar de alguna manera a los padres esa potestad. Lo han hecho con la educación para la ciudadanía, en la que querían no solo instruir a nuestros hijos, que esa ha de ser la competencia del Estado, sino entrar en la conformación moral del niño, que es una competencia que tiene que ser de las familias. Nosotros creemos que la gran solución es la libertad de las familias para elegir la educación de los hijos. Creemos que hacen falta menos universidades y mejores. Pero claro, cuando hemos dicho que tiene que haber una universidad, como decía antes, en cada capital de provincia, pues necesariamente el que mucho abarca poco aprieta. Hay grandes profesionales en España. Hay también mucho sectarismo en la universidad por parte de la izquierda, que se ha hecho con el control ante un abandono total de la derecha intelectual. Todo eso hay que cambiarlo. Y todo eso se puede cambiar. Pero estamos hablando de la educación de nuestros hijos, y la educación es la educación reglada y la educación no reglada. También tenemos que pensar cómo les educamos en las casas. Y yo realmente creo que estamos haciendo hijos débiles, porque les estamos mintiendo sobre cómo es el mundo. Oye, a pocos kilómetros de aquí decapitan a la gente y la crucifican. Y nosotros, no digo que tengamos que enseñar esas imágenes a nuestros hijos, pero no podemos decirles que vivimos en un mundo de color rosa. Y se lo estamos diciendo. Estamos alejando a los niños de la realidad. Los niños ya no van a los funerales para que no sufran. Muere un familiar, muere el abuelo, y prácticamente nos falta decir que el abuelo se fue al monte, como el perrito que atropelló el coche. O los niños no van a los hospitales, no van a las residencias de ancianos para evitarles ver personas heridas o para evitarles ver el sufrimiento, la decrepitud en la que podemos caer en la ancianidad. Los niños en las competiciones escolares tienen todos medalla. Los niños pasan de cursos suspendiendo asignaturas. Es decir, no hay diferencia entre la victoria y el fracaso, entre la muerte y la vida, entre la enfermedad y la salud. Un niño puede transitar durante muchos años sin experimentar el fracaso, la derrota, el conocimiento de la muerte, de la enfermedad. Eso es muy malo. A los niños, del modo en el que se acercan los niños a la realidad, no se les puede hurtar todo eso. ¿Por qué? Porque luego la vida es muy complicada y nos va a dar muchos palos. Y entonces, ¿qué estamos construyendo? Pues niños a los que les decimos que solo tienen derechos, 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 que no tienen obligaciones y que todo es fantástico. Y yo creo que eso es demoledor. Eso es demoledor. Otro detallito más. Yo sé que tienes compromisos y dentro de nada y menos me van a venir a dar un toquecito de que tienes que seguir con otra gente. Yo estoy encantado de estar contigo y es una conversación muy agradable. Podemos repetirla, ¿eh? Podemos repetirla y la repetiremos, espero que sí. En privado y en público, si es necesario. Impuestos. Me llama la atención, claro, dices, el IVA, vamos a bajar el IVA al 16, el reducido al 8, el superreducido al 4, queremos el impuesto de sucesiones, impuesto de patrimonio fuera, queremos regular IBIs, todo ese tipo de cosas, que lo oímos muchas veces. ¿A ti no te parece, y debes de convencernos, a mí y a los demás, de lo contrario, que es lo que parece fácil? Es llegar y decir, oye, pues, si esta gente está diciendo que se puede reducir el IVA, ¿por qué no se ha hecho? Estáis hablando del IVA cultural al 8%, ¿por qué no se ha hecho? ¿Y de dónde se saca esto? Libros que ahora estamos escuchando, libros que se paguen los libros, pero ¿de dónde se saca ese dinero? ¿De dónde se saca todo ese tipo de cosas? ¿O es tan fácil de decirlo? Bueno, como estoy en campaña, es aquello que decía Tierno Calva, para no cumplirla. ¿Cómo se hace? Pues nosotros tenemos la respuesta. El Estado nos fría impuestos para pagar lo que nunca debería pagar el Estado. ¿Para qué necesitamos un Senado? ¿Para qué necesitamos 17 gobiernos autonómicos y 17 parlamentos? Nosotros pensamos que si se hace la reforma del Estado de las autonomías y tenemos un Estado unitario, nos ahorramos 70.000 millones de euros al año. Eso serviría para paliar la disminución de impuestos derivada de nuestra propuesta de bajar el IRPF, bajar sociedades, bajar el IVA, eliminar los impuestos de patrimonio y de sucesiones, que son una verdadera injusticia. Que hay gente que no puede asumir sus herencias. Hay gente que tiene que renunciar a la herencia que legítimamente le corresponde porque no puede coger el piso de su padre porque tiene que pagar a Hacienda una cantidad que no tiene. Eso es una injusticia, además es una doble imposición. Ese piso ya han tributado los padres por él. Entonces nosotros pensamos que los impuestos tienen que ser justos y los mínimos, para pagar un Estado viable. Y además tenemos el convencimiento absoluto de que si bajan los impuestos,
la actividad económica se va a ver favorecida. Va a haber más contrataciones, más cotizaciones a la seguridad social. Y a medio plazo va a haber más recaudación para el Estado. Pero ese dinero público habrá de emplearse en lo que de verdad importa. No puede emplearse el dinero público, como decía, en traducir a españoles que ya nos entendemos en una lengua en el Senado. Eso es una estafa, es un teatro. Pero sí puede emplearse el dinero público en dotar la ley de dependencia, en ayudar a aquellos de entre nosotros que de verdad tienen dificultades, en ayudar a esa familia que ve que va a tener un niño con dificultades y que está pensando en acabar con la vida de ese niño, porque solo un rico podría permitirse tener ese niño especial, ese niño con dificultades. A esa familia tiene que ayudarle el Estado, le tenemos que ayudar todos. A las familias numerosas, tenemos que hacer que la demografía de España y de Europa sea mejor. Plan de natalidad. Plan de natalidad, absolutamente. Pero no solo, porque el problema de la natalidad y demográfico está detrás de muchos otros problemas. No solo del sostenimiento de nuestras pensiones, incluso de eso que nos viene, del empuje islamista, que es un empuje demográfico y que es un empuje cultural, en valores o en contravalores. Vienen poblaciones muy jóvenes, con un gran empuje demográfico y que creen fanáticamente en sus posiciones, que son las contrarias a las nuestras, y se encuentran en una Europa descreída, decadente, que ha abandonado sus valores y que además está hundiéndose demográficamente. Bueno, esa no hay muchas... Esa demografía, bueno, ahora no sé, la opinión, y es un buen momento también para decirlo, hemos estado viviendo semanas y semanas en las que, bueno, y todavía están ahí, existe un problema, el problema de refugiados, ¿vale? Que, bueno, pues en algunos países se está viendo también como una posibilidad de que esa demografía limitada en Europa, como ahora mismo, pues pueda ser un aliciente, entre comillas, para que, bueno, pues se tenga una mayor cantidad de personas en las que poder empujar el barco del país, Alemania. ¿Cuál es la posición vuestra con respecto a esta situación de los refugiados? Pues mira, la de que ese planteamiento es una locura. Yo he sido el primer político español en viajar a Irak después de la constitución del Estado Islámico, en visitar los campamentos de refugiados, en visitar a las tropas Peshmerga. Y conozco de primera mano el problema. O sea, no hablo a humo de pajas. Y creo que hay una gigantesca demagogia en relación con la crisis de refugiados. No se puede hacer política con una imagen lacrimógena, que a todos nos afecta, pero han querido, no sé quiénes, han querido que veamos esa imagen, pero no quieren que veamos la imagen del niño decapitado por los islamistas junto a su padre decapitado y su abuelo ahorcado, en una misma imagen. Tenemos que saber quién viene. Tenemos que saber si los que vienen de verdad son refugiados o no son refugiados. Tenemos que analizar caso a caso. Y cuando estemos seguros de que son refugiados y que se pueden integrar temporalmente en nuestras sociedades, tendremos que acogerles. Y cuando estemos seguros de que son refugiados, pero igual no son tan fácilmente integrables en nuestras sociedades, tendremos que pedir la colaboración de esos países supuestamente amigos de Occidente, del Golfo Pérsico, como Arabia Saudí, para que acoja de entre esos refugiados a los que se puedan integrar mejor en su sociedad, pero no quieren acogerles. ¿Te das cuenta de que estás dibujando, te estás metiendo Nosotros estamos viviendo de un tiempo para acá en un ambiente algo más, llamémosle progresista, dentro de un escenario siempre algo más dulce para este tipo de cosas, y que el planteamiento vuestro es algo más amargo que el planteamiento dulce en el que nosotros queremos vivir en este tipo de cosas. Me doy cuenta absolutamente, pero me doy cuenta de que estoy diciendo lo que los españoles están diciendo por WhatsApp y ningún político y muy pocos periodistas se atreven a decir. Me doy cuenta de que mucha otra gente piensa exactamente lo que yo digo. Y yo no voy a tener miedo en decirlo. Y no me van a acusar de insensibilidad cuando yo he estado en los campamentos de refugiados. Yo tengo sensibilidad, también con los míos. Yo no quiero más peligros para mi gente, para mi familia, para mi país, para Europa. Y quiero ayudar a todos los que pueda ayudar. Pero ¿cuál es el mejor modo de ayudar a los refugiados? Aplastar, aniquilar y exterminar el Estado Islámico. Y para eso necesitaremos el concurso y la ayuda de todos esos refugiados varones en edad militar, porque Occidente va a tener que asumir un gran coste en el exterminio del Estado Islámico. Y digo esa palabra, exterminio, porque no se puede hacer otra cosa con los que están cometiendo los peores crímenes que se están cometiendo sobre la faz de la tierra. Pero vamos a necesitar el concurso de todos esos hombres en edad militar. Y podemos acoger a sus familias, mientras tanto, temporalmente. Pero la mejor ayuda a un refugiado es hacer que pueda volver a vivir en su patria. Y eso yo estoy dispuesto a que los occidentales lo peleemos
pero también ellos deben hacerlo. No me gusta la demagogia respecto a esto. Alemania ha arremetido contra Hungría durísimamente. Hungría ha dicho, les damos paso. Y Alemania ha tenido que hacer lo mismo que Hungría, cerrar la frontera asustada. Y además, refugiados hay aquí, esos parados que circulan por las calles. Refugiados hay en el piso quinto, que no tiene ascensor, un anciano que es inválido, al que su familia no le va a ver y nadie le ayuda a bajar. Tenemos refugiados entre nosotros, pero hay mucha hipocresía. Es muy fácil solidarizarse con la imagen televisiva, que les acojan. ¿Va a coger usted en su casa 2 refugiados? Yo no voy a caer nunca en la demagogia. Y estoy diciendo algo que es incómodo. Y habrá quien nos lance acusaciones por decir esto. No me importa. ¿Estáis preparados para ello? Porque pasar pasa, bueno, ha pasado, pasa y pasará. Hablar de esta manera como tú estás hablando, lógicamente alguna ampolla surge. Yo estoy preparado para todo. Y estoy tan convencido de que, primero, de que tengo razón. Y de que millones de españoles piensan como yo y no encuentran a alguien que les represente, pues que me siento muy satisfecho en la misión de tratar de representar a toda esa gente. Un detalle, último, de los últimos, te prometo que te dejamos ya no pasa nada, en libertad. Vosotros apostáis por toros, sí. En esta hemos pasado de un tema muy profundo y serio a algo que también lo es, pero no es lógicamente del mismo calado, pero es parte también de vuestro programa. Apostáis por determinada, la apuesta patrimonial también por el patrimonio de este país, pero dentro de ese patrimonio entendéis que la tauromaquia debe ser defendida. Otro punto políticamente incorrecto, Santiago. Sí. La verdad es que en Vox habrá gente a la que le gusten los toros, a la que no, incluso supongo que habrá gente a la que no le gusten nada los toros. Pero nosotros no vamos a atacar la libertad. Creemos que los españoles que quieran acudir a los festejos taurinos tienen que poder hacerlo. Y yo la verdad que no soy un especialista taurino ni un gran aficionado, y cuando he ido a la Plaza de Toros tengo que confesar que a partir del segundo toro me aburro un poco. Pero no estoy dispuesto a aceptar las tesis de los animalistas y a decir que hay que prohibir la tauromaquia en España. Entre otras cosas porque son muy fácilmente derribables. Es decir, hay muchos animales que nosotros comemos a los que se les aplican técnicas que no son las más humanas para poder comerlos. Y es un tema en el que hay una gran demagogia, Luego es que, claro, muchos de estos que arremeten contra los festejos taurinos, no existiría el toro bravo sin los festejos taurinos, no existiría la especie, y una parte pequeñísima, un 5% de los toros bravos creo que son los que mueren en la plaza, el resto pastan libremente siempre. Pero es que mucha gente que se escandaliza y se rasga las vestiduras con esto está dispuesta a trocear a un niño en el vientre materno. Esa es otra de las cuestiones, porque vosotros absolutamente opuestos al aborto, pero ¿en qué medida? Estamos hablando de que incluso en esas circunstancias en las que hay el daño que se pueda producir, físico, psicológico, a la madre, las malformaciones, no hay medida dentro de Vox en esa defensa de la vida, en esa defensa de esa lucha contra el aborto, o sí que hay algunos matices? Estamos hablando de la vida humana y para nosotros eso no admite matices. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro objetivo es el aborto cero. Sabemos que vivimos en una sociedad que ha aceptado no ya el aborto en determinados casos, sino incluso el aborto como una práctica anticonceptiva. Como ha habido sociedades que han aceptado el esclavismo, los sacrificios humanos, y hoy vivimos en una sociedad que ha aceptado con naturalidad todo eso. Tenemos que cambiar el modo de ver nuestra sociedad y tenemos ante el aborto que dar información, que dar asistencia y que dar alternativas a las familias. Muchas veces el drama del aborto es el de una chica que piensa, la han convencido todo su entorno, tienes que abortar porque no vas a poder sostener a este niño, y ese es el daño psicológico. Pues para eso sí tendrá que estar el dinero público, para ayudar a la gente entre nosotros que tiene más dificultades. Muchas veces quiere acabar con la vida de un niño porque viene con algún problema físico. Hay gente en España dispuesta a adoptar a esos niños. Los españoles van a adoptar a China o a Rusia. Y aquí estamos acabando con la vida de muchísimos niños, de muchísimas vidas humanas. Sí, que tienen malformaciones, algunos. ¿Y qué? Pero si luego hay plazas para personas discapacitadas. Es decir, una vez que nazcan, les damos todas las facilidades. Pero si es posible, acabamos con ellos antes de que nazcan. Yo creo que eso no es lícito.
Y me parece que ante la defensa de la vida no puede haber excepciones. Y yo sé que en este debate siempre hay, y me he encontrado a un izquierdista que para intentar acabar con el debate, que nosotros lo planteamos en términos de ayudas fundamentalmente, dice, vosotros lo que queréis es que una mujer violada tenga que dar a luz. Y me lo dices tú, socialista, que no estás dispuesto a aplicar la cadena perpetua a los violadores, a esos que salen y vuelven a violar. ¿Me lo dices tú, socialista? No, es que las violaciones que hay en España en gran medida son cometidas por expresidiarios que han vuelto a salir. Y es mentira que en España el aborto, esos 100.000 muertos al año, se produzcan por causa de las violaciones. Es mentira, es una parte absolutamente mínima. El aborto en España se ha convertido en una práctica eugenésica y anticonceptiva, y eso tenemos que combatirlo. Bueno, pues Santiago, hemos hablado de política nacional, hemos hablado de autonomía, hemos hablado de educación, hemos hablado de toros, hemos hablado del aborto, hemos hablado de refugiados. ¿Qué se nos queda? ¿Se nos queda alguna cosa pendiente que quieras puntualizar? Porque el espectador, de alguna manera, está cada vez más conociendo cuál es el planteamiento de Vox. ¿Se nos queda algo que quieras decir? La verdad es que probablemente muchas cosas que no me vienen a la cabeza en estos momentos, pero me brindo a estar con vosotros más adelante, cuando queráis. Pues ha sido muy clarificador, Santiago. Ha sido bueno, un buen momento, un momento en el que bueno, ustedes necesitan y necesitan tener un conocimiento de todo de este menú que nos ofrecen a comer nuestros políticos, y luego ustedes eligen al que le guste más la carne, el pescado, o que le guste pasar directamente al postre, que vaya cogiendo lo que entienda más adecuado. Hoy hemos tenido la posibilidad de que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, nos explique un poquito más cuáles son esas ideas de Vox. Muchísimas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer que sigas con esa afición a las motos que compartimos los dos, y que ese libro que dentro de poco va a salir, cuando pases por aquí, te pases y nos lo dediques también a los que hemos estado aquí contigo pasando un gran rato. Estaré encantado de hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Y a ustedes nada más, un paso más en esa pedagogía política que queremos hacer para que conozcan ustedes a todas esas opciones que, como les decía, tenemos. El próximo programa pues habrá otra pedagogía en otra línea. En este caso podemos decir, y con conocimiento y con consentimiento de nuestro invitado, que hemos puesto delante de ustedes pues la derecha, la versión política derecha de nuestro país, que bueno, pues hasta ahora tanto ha costado a muchos decir que estaban en ese sitio. El cómodo es el centro derecha, centro izquierda. Pues aquí, como ven ustedes, cortarse mucho el señor Abascal no se ha cortado, nos ha dicho las cosas claramente, y ahora es una cuestión de ustedes. Gracias por estar ahí, no se nos vayan muy lejos. Como siempre decimos, con su aliento nosotros respiramos. No se nos vayan.